Bien, en el brazo, miren ustedes, a nivel del tejido celular, pasamos a brazo ahora, a nivel del tejido celular subcutáneo, o sea, al retirar la piel, detrás de la piel, a nivel subcutáneo, vamos a ver dos venas notables, dos venas conocidas en la cara anterior del brazo. ¿Cuáles son esas venas? La cefálica y la basílica, ¿verdad? Bien conocidas. Miren, un concepto básico que quiero que sepan, concepto básico que quiero que sepan. Cuando hablamos de miembro superior y miembro inferior, ya hablamos de lo que es el sistema venoso del miembro superior e inferior. Ya saben de arranque que el sistema venoso, su función es retornar la sangre. Por lo tanto, el flujo es centrípeto, ¿se acuerdan? Centrípeto, que se describen de abajo para arriba. Ya sabemos eso. Y espero que nunca lo olviden porque eso sirve para todo el curso. ¿Correcto? Otro concepto fundamental es que en los miembros, especialmente en los miembros superiores y en los miembros inferiores, ¿correcto? Cuando hablamos del sistema venoso, hay tres sistemas venosos en el miembro superior y en el miembro inferior. Tres sistemas venosos. Hablamos de un sistema venoso superficial. Un sistema venoso superficial. ¿Correcto? Si hay un superficial, habrá otro sistema venoso profundo. ¿Correcto? Un sistema venoso profundo también hay. Y hay un sistema venoso que comunica ambos, que se llama el sistema venoso perforante o comunicante. Hay venas perforantes o comunicantes que unen a los dos primeros sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sistema venoso superficial, sistema venoso profundo y sistema venoso perforante o comunicante. ¿Ya? Eso es hablando básicamente. Podríamos ampliar mucho más, pero eso es solamente para que vayan sabiendo una pincelada nada más de lo que es el sistema venoso. ¿Está claro? Bien. En el miembro superior, ¿qué sistema venoso es más importante? ¿Por dónde regresa el mayor volumen de sangre en el miembro superior? En el miembro superior, el mayor volumen de sangre, aproximadamente el 70%, el 70% del retorno venoso va por el sistema venoso superficial. Va por el sistema venoso superficial. El 70% del retorno venoso es más importante. En el miembro inferior va a ser al revés. En el miembro inferior más importante es el sistema profundo. Para que lo vayan sabiendo. ¿Correcto? Es por eso que como hay un buen flujo de sangre por el sistema venoso superficial del miembro superior, es por eso que el sistema venoso superficial es utilizado para la colocación de diferentes vías de acceso al sistema venoso. Se colocan venoclisis, flebotomías, ¿correcto? Inyecciones. ¿Alguna vez le han pinchado ustedes la rodilla? ¿O la pierna? No, ¿verdad? Se pincha acá en el miembro superior, porque el sistema venoso es más importante, retorna el 70%. Bien, a nivel del brazo, y por si acaso, les dije en la clase pasada, ¿por qué se llama superficial y por qué se llama profundo? ¿Qué son los elementos superficiales en anatomía? ¿Cuál es la estructura anatómica que separa lo superficial de lo profundo? Excelente, la fascia, la aponeurosis. Ustedes ven claramente en la imagen que los músculos no están desnudos, todos los músculos están cubiertos por una membrana conectiva, ¿se dan cuenta? Una membrana de tejido conectivo. Eso es la aponeurosis, la fascia. Todo aquello que se encuentre por fuera de la fascia, esos son elementos superficiales. Y lo que esté por dentro, esos serán profundos. ¿Me dejo entender? Eso es lo que separa superficial de lo profundo, la fascia, la aponeurosis. Entonces, aquí en el miembro superior estamos viendo que las venas más importantes están fuera de la aponeurosis, el sistema venoso superficial. ¿Se dan cuenta? Y vemos en el brazo que aquí hay dos venas notables. Esta es la famosa vena cefálica y esta es la vena basílica. ¿Correcto? Muy bien. Obviamente las venas nacen abajo.
Ustedes ven que en el antebrazo hay 3 venas, ¿ven? En el antebrazo hay 3 venas. Perdón, estas son 1, 2 y 3. Esta es una colateral. Esta es una colateral, ¿ya? Pero estas venas son las que me interesan. Esta vena se llama la vena radial superficial. Vena radial superficial. Esta vena es la vena mediana. Vena mediana. Y esta vena es la vena cubital superficial. ¿Correcto? Son venas que están subiendo, yendo hacia arriba por la cara, digamos, en la cara anterior del antebrazo, aquí arriba. ¿Correcto? Esta vena mediana sube y mira, ¿ve? Se divide en 2. Se divide en 2. ¿Se dan cuenta, no? ¿Está claro, no? Ya. Como en venas no podemos hablar de ramas, las venas no dan ramas, ya les he dicho eso, hablamos de divisiones. Divisiones. La división lateral y la división medial, de la vena mediana. La vena mediana se va a dividir en 2. Esta venita acá, que estoy pintando, esta venita de acá, se llama la vena mediana lateral. Mediana lateral. Y esta obviamente se llamará la vena mediana medial. Mediana medial. O sea, es la mediana que está subiendo, y es como que, lo voy a graficar, es como que la mediana está subiendo y se divide como una Y. Como una Y. Como una letra Y. Entonces, la mediana que está subiendo se va a dividir, ¿ven? ¿Ven? Se va a dividir, ¿ven? En 2 venitas, ¿se acuerdan? No? Vena mediana lateral y vena mediana medial. Están subiendo. La vena mediana lateral, al subir, se encuentra ¿con quién? Se encuentra con la vena radial superficial. Y al confluir estas 2 venas, vena radial superficial y vena mediana lateral, dan origen a la vena cefálica. Así nace la vena cefálica. Por la confluencia de sus 2 venas conformantes, la vena radial superficial y la vena mediana lateral. ¿Quedó claro? Y de manera bastante similar nace la vena basílica. La vena basílica va a nacer por la confluencia de esta vena de acá, la vena mediana medial con la vena cubital superficial. Así nace la basílica. ¿Quedó claro? Ahora, la basílica a veces puede recibir acá, esta es una tributaria, una colateral tributaria, o una tributaria colateral, ¿no? Es una venita. Pero miren, una vez que ya saben cómo nace la cefálica y la basílica, pregunta, ¿a qué vena se le ve más larga? ¿Cuál es más larga? La vena cefálica es más larga, pero más delgada que la basílica. La basílica es más corta, pero es más gordita, porque tiene más tributarias, es más gordita, más ancha. ¿Me dejo entender? Pregunta, la cefálica es más larga, la basílica es más corta, la cefálica es más delgada, la basílica es más ancha. ¿Correcto? Pregunta, ¿la cefálica es superficial en todo el brazo? Sí, a la cefálica se le ve superficial en todo su trayecto en el brazo. Superficial. ¿Qué significa superficial? Que está fuera de la aponeurosis. La cefálica está fuera de la aponeurosis en todo su camino en el brazo. En todo su trayecto en el brazo. ¿Por dónde sube la cefálica? La cefálica sube por el borde lateral. ¿Qué músculo se relieve acá? El bíceps. Acá está el bíceps braquial. El bíceps braquial. La cefálica sube por el borde lateral del bíceps y es superficial en todo su camino en el brazo. Cuando llega al hombro, la cefálica penetra la aponeurosis, claramente lo están viendo. Atraviesa, penetra la aponeurosis y sube inmediatamente por detrás de ella.
Por lo tanto, su trayecto en el hombro ya no es superficial, ya es retroaponeurótico, por lo tanto es profundo. ¿Estamos claros? Sube, pero ahora de manera profunda, por detrás de la aponeurosis en el hombro. A nivel del hombro, la vena cefálica se le encuentra entre dos músculos. ¿Qué músculos son estos? ¿Qué músculo es este? Deltoides. Y este, pectoral mayor. Entonces, la cefálica en el hombro sube entre estos dos músculos, entre el deltoides y el pectoral mayor. Este canal tiene un famoso nombre, famosísimo nombre, el famoso canal deltopectoral. Deltopectoral, porque está entre el deltoides y el pectoral mayor. El famoso canal, o el surco, dicen. Yo discrepo, no es un surco, es un canal. ¿Cuál es la diferencia? Un surco no tiene techo. Un surco es como que yo abro acá un surco en el piso. Es un surco, pues, para poner, por ejemplo, una cañería, qué sé yo. Un surco no tiene techo, un surco está descubierto. Si yo le pongo un techo, ya no es un surco, pues, es un túnel, es un canal. ¿Me dejo entender? Entonces, es el canal deltopectoral. ¿Tiene techo? Por supuesto que tiene techo. ¿Quién forma su techo? La aponeurosis, la fase, excelente, doctor, muy bien. Un anatomista tiene que ser observador. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces, simple. El canal deltopectoral, entonces, ¿acaso es superficial? No, es profundo, está detrás de la aponeurosis. Y aquí encontramos ahí a la vena cefálica. Ese es un sitio donde en emergencia se colocan líneas venosas o catéteres venosos largos en el surco deltopectoral. Ahí se coloca. Es lo que se llama, el procedimiento se llama flebotomía. ¿Correcto? Bien, esa es la vena cefálica. Pero la vena cefálica entonces vino superficial en todo el brazo y se hizo profundo en el hombro. La vena basílica evidentemente es más corta, pero más gordita, más ancha, más gruesa. Ya sabes cómo nace. Nace por la confluencia de sus dos conformantes, la vena mediana medial y la vena cubital superficial. Una vez que ha nacido la vena basílica, ¿esta vena es superficial en todo el brazo? No. Solamente es superficial en el tercio inferior del brazo. Ahí nomás, en el tercio inferior del brazo. ¿Por dónde sube? Si la cefálica sube por el borde lateral del bíceps, la basílica sube por el borde medial. La basílica se le observa en el borde medial del bíceps, pero en el tercio inferior del brazo, abajo nada más. ¿Qué hace cuando llega al tercio medio? Penetra la aponeurosis, claramente. Penetra, atraviesa la aponeurosis y sube por detrás del bíceps. Sigue subiendo por detrás del bíceps, ya se hizo recontraprofunda. O sea, se mete bien adentro. Sube por detrás del bíceps y usualmente suele desembocar arriba en la vena axilar. ¿Se acuerdan la vena axilar? Suele desembocar en la vena axilar. A veces ayuda a formar la vena axilar, como lo vimos hace un rato. ¿Ok? Nada más. ¿Quedó claro? Esas son las dos venitas que uno ve claramente. Ahí está la cefálica, ahí está la basílica. Perfecto. Y ahora sí, hablemos de los músculos. Esto es recontra fácil. En el brazo, ¿cuántos músculos hay en total? En el brazo hay 4 músculos, nada más. Sumamente sencillos. 4 músculos. 3 adelante y 1 atrás. 3 adelante y 1 atrás. Por eso decimos, el grupo anterior, los músculos anteriores. El grupo anterior, 3 músculos. El grupo posterior, un solo músculo. ¿Correcto? ¿Cuáles son los músculos del grupo anterior? ¿Cuál es el más superficial? El más anterior de todos. El bíceps. Ahí está el famoso bíceps braquial. Hay que decirle bíceps braquial, o sea, bíceps del brazo, porque también hay bíceps en otras partes del cuerpo, como en el muslo, por ejemplo. El bíceps femoral, ya lo vamos a ver. Pero hay un bíceps acá, bíceps braquial. ¿Por qué se llama bíceps? Porque tiene 2 porciones. Una porción larga y una porción corta. ¿Correcto? ¿Cuál es lateral y cuál es medial?
La porción larga con L de lateral. La porción corta, medial. ¿Cuál es más gruesa? ¿Cuál es más gruesa? La corta, pues, ¿no ven ahí? La porción larga es más larga, valga la redundancia, tiene mayor longitud, pero es más delgada. La porción corta es más medial. ¿Correcto? Más interna. Muy bien. Ese es el bíceps. ¿Correcto? La porción larga, ¿hacia dónde va? ¿Dónde se va a insertar arriba? La porción larga va a llegar hacia el tubérculo supraglenoideo. Supraglenoideo. Por el nombre lo sacas. ¿Dónde está ese tubérculo? ¿Dónde está ese tubérculo? Encima de la cavidad glenoidea, ¿no? De la escápula. ¿Se acuerdan de la cavidad glenoidea? Ya, pues arriba hay un tubérculo. Se llama el tubérculo supraglenoideo. O sea, eso está en la escápula. La porción larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Y la porción corta, ¿a dónde va? La porción corta va a la apófisis coracoides. A la apófisis coracoides, que también pertenece a la escápula. ¿Sí o no? Por lo tanto, tanto la porción larga como la porción corta van a la escápula. La larga al tubérculo supraglenoideo, la corta a la apófisis coracoides. ¿Correcto? Muy bien. Hacia abajo, las dos porciones se juntan. ¿Ven? Las dos porciones se juntan en una sola. ¿Y dónde se va a insertar el bíceps abajo? Va al radio. Al radio. ¿Se acuerdan la tuberosidad bicipital que estaba en el radio? Debajo del cuello del radio. Debajo del cuello del radio. La tuberosidad bicipital del radio. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, el bíceps no se inserta en el húmero. No se inserta en el hueso del brazo. Es el único músculo del brazo que no se inserta en el hueso del brazo. Que no se inserta en el húmero. Arriba va hasta la escápula y abajo va al radio. Va desde la escápula hasta el radio. Se salta todo el húmero. ¿Me dejo entender? Perfecto. Y eso va a tener naturalmente implicancias en sus funciones. ¿Ok? Perfecto. Ese es el famoso bíceps. ¿Quién lo inerva? ¿Se acuerdan? Lo dije en plexo braquial. El nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Ese es el famoso bíceps. ¿Ven? Cuando uno saca el bíceps, aquí se ha sacado el bíceps. He ordenado estos esquemas, son del famoso, del gran doctor Frank Netter. Frank Netter. Aunque hay un atlas norteamericano que es espectacular, que no ha llegado todavía al Perú, el famoso atlas de Charles Verne. Pero es una belleza, o sea, de verdad. Lo ha superado a Netter, increíblemente, cuesta decirlo, pero es la verdad. ¿Está claro? Son esquemas que están sobrepuestos. Tú vas desarmando el cuerpo humano. Es impresionante. Ya, ojalá llegue pronto al Perú. Miren, cuando uno retira al bíceps, encuentra inmediatamente atrás a su famoso nervio. ¿Qué nervio será ese? Ese es el famoso nervio músculo cutáneo, que nace del fascículo anterolateral del plexo braquial. ¿Está claro? Muy bien. Perfecto. Bien, cuando uno saca el bíceps, ve inmediatamente atrás al nervio músculo cutáneo y ves a los dos músculos que también faltaban, que están en la parte del brazo. ¿Cómo se llamará este músculo? Este es el coracobraquial. Coracobraquial. Este es el famoso músculo coracobraquial. Y este de abajo, el músculo braquial. Braquial. Antiguamente llamado, los maestros clásicos le dicen braquial anterior. Ya no es necesario, porque no es braquial posterior. Braquial nada más. Bien, el coracobraquial, su nombre te lo está cantando todo. Coracobraquial. ¿De dónde a dónde va? Arriba se inserta en la apófisis coracoides. Y abajo, en el brazo, pues, en el húmero. En el tercio medio de la diáfisis del húmero. ¿Correcto? Nada más. Coracobraquial. ¿Se entiende o no? Facilito. Nada más. Ya sabes de dónde a dónde va. ¿Quién lo inerva? ¿Quién lo inerva? Ahí está clarito, ¿ven?
¿Quién lo inerva? El nervio músculo cutáneo, que además lo está perforando, lo perfora, ¿correcto? Lo perfora, es un clásico de clásicos, ¿eh? Es el primer nervio que descubrieron que perfora un músculo, no es el único. En el miembro superior hay 8 músculos perforados y nadie se da cuenta. Pero a este le dan pues todo un homenaje, incluso le dicen el nervio perforante de Caserius. ¿Quién fue Caserius? Ahí se quedan calladitos. ¿Correcto? Entonces, el famoso, pero ese sí nunca olvides. El nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobraquial. O sea, para poder entrar al brazo, tiene que perforar al coracobraquial. No le queda otro. ¿Ya? Perfecto. Coracobraquial, ya sabes quién lo inerva. Y por último, este músculo, el braquial. ¿De dónde a dónde va? Se inserta, miren ustedes claramente, se inserta en la mitad inferior de toda la cara anterior del húmero. En toda la cara anterior del húmero, pero en su mitad inferior de la cara anterior del húmero. ¿Y a dónde va? ¿Hacia dónde va? Al cúbito. Va hacia el cúbito. ¿Correcto? Va hacia el cúbito. O sea, va del húmero al cúbito. ¿A dónde? A la apófisis coronoides. ¿Se acuerdan? La apófisis coronoides del cúbito. ¿Ya? Perfecto. Ya tenemos entonces esto. ¿Y quién inerva el braquial? Ahí también lo están viendo, ¿ven? El músculo cutáneo. Por lo tanto, los 3 músculos de la cara anterior del brazo, bíceps, coracobraquial y braquial, están inervados por el nervio músculo cutáneo. Sumamente fácil. ¿Está claro? Sumamente simple. Perfecto. Ahí está ahí están los números, ya. Perfecto. Ahí está el famoso. Y atrás, un solo músculo. ¿Cuál es el único músculo que está en la cara posterior? El tríceps braquial. Tríceps braquial. Como su nombre lo dice, el tríceps tiene 3 porciones. ¿Cuáles son las 3 porciones del tríceps? La porción larga y los 2 vastos. Vastos con BV. Vasto lateral y vasto medial. Vasto lateral y vasto medial. En la imagen vemos la porción larga y vemos el vasto lateral. El vasto medial es más profundo. ¿Correcto? Muy bien. Primer detalle. ¿Se acuerdan en el bíceps? El bíceps tiene solo 2 porciones, larga y corta. ¿Cuál era la lateral? La larga. En el bíceps la porción larga es lateral. En el tríceps es al revés. La porción larga es medial. Es la más interna. Al revés. ¿Correcto? La porción larga es medial. Y los vastos son más laterales. Un vasto lateral y medial. Pregunta. En el bíceps, ¿qué porción se insertaba en el húmero? ¿Larga o corta? Ninguna. Ninguna. Les dije claramente que el bíceps no se inserta en el húmero. En el tríceps, los 2 vastos, el vasto lateral y medial, sí están insertados en el húmero. Sí se insertan en el húmero. Pero la porción larga no. La porción larga, ¿dónde se va a insertar? En el tubérculo infraglenoideo. Infraglenoideo. ¿Qué te dice el nombre? Que está debajo de la cavidad glenoidea, o sea, en la escápula. ¿Te acuerdas que te dije la porción larga del tríceps va al tubérculo supraglenoideo? Y la porción larga del tríceps al tubérculo infraglenoideo. Y ahí tienes donde se insertan las 2 porciones largas de ambos músculos. La porción larga del bíceps al tubérculo supraglenoideo, la larga del tríceps al tubérculo infraglenoideo. La porción larga del tríceps es la única porción de este músculo que va a la escápula. ¿Quedó claro? Nada más, muy simple. Mientras que los vastos, vasto lateral y medial, se insertan en el húmero. ¿Dónde? ¿Se acuerdan qué detalle anatómico estaba en la cara posterior de la diáfisis del húmero? El canal de torsión, excelente.
El famoso canal por donde viajaba el nervio radial, ¿se acuerdan? El canal de torsión tiene dos labios, un labio superior y un labio inferior. El canal, o dos bordes, pues, dos bordes. El canal de torsión tiene dos bordes, un borde superior y un borde inferior. En el borde superior se inserta el vasto lateral. En el borde superior se inserta el vasto lateral y en el borde inferior el vasto medial. Por lo tanto, los vastos se insertan en los dos bordes del canal de torsión. ¿Se entiende? Por lo tanto, si en la disección anatómica yo quiero visualizar, alcanzar al nervio radial, lo que tengo que hacer es separar a los dos vastos del tríceps. Eso es lo que tengo que hacer y descubro al nervio radial. ¿Quedó claro? Sí. Por último, como es un solo músculo, las tres porciones que hacen se van a juntar. Las tres porciones se juntan. ¿Y a dónde va? ¿Dónde se inserta abajo el tríceps? Excelente. En el olecranon. En la cara superior del... ¿Se acuerdan el olecranon? Que forma la prominencia del codo. ¿A qué hueso pertenece? Al cúbito. El tríceps se inserta en la cara superior del olecranon, que pertenece al cúbito. Perfecto. Ahí se inserta el tríceps. ¿Quedó claro? ¿Y quién lo inerva? El nervio radial. El nervio radial. ¿Ya? Nada más. Y ahí está en esta tablita está resumido todo lo que he mencionado. Por ejemplo, bíceps, sus inserciones, proximal y distal, pueden darse cuenta que el único músculo del brazo que no se inserta por ningún lado en el húmero es el bíceps. Todos los demás tienen al menos una inserción en el húmero. ¿Correcto? Y ahí tienen sus funciones. El bíceps, flexor del codo, o sea, flexiona el antebrazo. ¿Me dejo entender? Supinación del antebrazo. Esa es una función muy importante del bíceps. El bíceps es el principal supinador del antebrazo. El principal supinador del antebrazo es el bíceps. ¿Ya? Tiene una función muy importante. Y flexión del hombro. ¿Por qué? Porque como viene desde la escápula, también ayuda a flexionar el brazo o el hombro. ¿Me dejo entender? Cuando uno habla de flexión de codo, es lo mismo que antebrazo. Cuando uno habla de flexión de hombro, es lo mismo que brazo. ¿Se entiende? Muy bien. El coracobraquial va de la coracoides al húmero. Por lo tanto, actúa solamente en el hombro. Flexión y aducción. Flexión y aducción del hombro. El coracobraquial es el que yo coloquialmente le digo el músculo de la cachetada. Flexiona y aduce. ¿Me dejo entender? Flexiona y aduce. El músculo de la... Ese es el coracobraquial. El braquial, que va del húmero al cúbito, es flexor puro. Flexor puro del codo o del antebrazo. ¿Me dejo entender? Mientras que el tríceps, que está atrás, es extensor. Extensor del codo, extensor del antebrazo. Los tres músculos que están adelante están inervados por el mismo nervio. El nervio musculocutáneo, mientras que por su parte el tríceps está inervado por el nervio radial. ¿Quedó claro? Muy bien. Sí. Bien, ¿se acuerdan ustedes la arteria humeral? La arteria humeral es continuación ¿de qué arteria? Del axilar, ¿se acuerdan? Continuación de la arteria axilar. ¿Cuál era el límite? El límite entre arteria axilar y humeral era cuando pasa el borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Se acuerdan? Ahí termina el axilar y continúa como arteria humeral, cuando pasa el borde inferior pectoral mayor. ¿Y dónde va a terminar? Ahí está el axilar, ¿ven? Ahí está el límite, pasa el borde inferior pectoral mayor y se convierte en arteria humeral o braquial. La arteria humeral o braquial va a terminar abajo dividiéndose en dos. Dividiéndose en dos. ¿Qué ramas son? La arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial y la arteria cubital. ¿Correcto? ¿Con qué otro nombre se le conoce también a la arteria cubital? Ahí está escrito, arteria ulnar.
Ulnar, porque ulna es el cúbito, ¿se acuerdan? Muy bien. Entre la radial y la cubital, ¿cuál suele ser más gruesa? La cubital. La cubital es más gruesa y más profunda. Es más gruesa y es más posterior, más profunda. La radial es más delgada y es más superficial, más anterior. ¿Quedó claro? Tenemos esas dos arterias, radial y cubital. La radial es más delgada y es más anterior, más superficial. La cubital es más gruesa y es más posterior, más profunda. ¿Correcto? Bien. Esas son las dos ramas. Ahí la humeral se divide en dos. Son sus dos ramas terminales. O sea que ahí termina la humeral. Dividiéndose en sus dos famosas ramitas, la radial y la cubital. Ahora, en su camino, ¿da ramas? Por supuesto, da una serie de ramas colaterales, que son tres principales nada más. Esta de acá, mira, esta que está viendo acá, esta es la colateral radial. Colateral radial. Y estas dos que está viendo hacia adentro son las colaterales cubitales. Colaterales cubitales. Esta, la arteria colateral radial, y estas dos de acá, colaterales cubitales. Como son dos colaterales cubitales, hay que ponerle nombre. Colateral cubital superior y colateral cubital inferior. Porque son dos. ¿Estamos de acuerdo? La colateral radial es una sola. Pregunta, ¿cuál de las tres está pasando por detrás del húmero? Está pasando por el canal de torsión. Es la pareja del nervio radial. ¿Cuál de las tres? Ahí lo ven en la imagen. La colateral radial. La colateral radial está pasando por detrás del húmero. Esta es la pareja del nervio radial en el canal de torsión. A la colateral radial se le conoce también con otro nombre, la famosa humeral profunda. Ahí lo tienen escrito. Colateral radial es la humeral profunda. O sea, la humeral profunda no es la humeral. Eso está mal. La humeral profunda es una rama de la humeral. Es la colateral radial. Es la que acompaña al nervio radial en el canal de torsión. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se ha entendido? Perfecto. Ahí está. Ah, perfecto, está escrito. Muy bien. Ahí está. Así está. A veces me olvido si lo he señalado. Tengo mala memoria. Muy bien. El nervio mediano. El famoso, aquí vemos a los nervios, el famoso nervio mediano, acá está. El nervio mediano, ¿cómo nace para empezar? ¿Se acuerdan? Nace por dos ramas, ¿se acuerdan acá arriba? Claro, claro. Nace de los dos fascículos anteriores del plexo braquial, ¿se acuerdan? Tiene una rama lateral, que viene del fascículo lateral, y una rama medial del fascículo anteromedial. Y por la unión de esas dos ramas nace el nervio mediano. Este es el nervio mediano. El nervio mediano, desde que nace, es la pareja ¿de quién? ¿A quién acompaña en todo su trayecto? A la arteria humeral. Nace a la arteria humeral. Perdón, acompaña a la arteria humeral. ¿Está claro? Es la pareja de la humeral. En anatomía, cuando un elemento acompaña a otro, el término que usan los libros clásicos de anatomía es satélite de. Satélite. ¿Correcto? Algún anatomista fue con aficiones astronómicas, le puso ese nombre, ¿no? Satélite. ¿Qué significa acompañante de? ¿No? Entonces, el nervio mediano es el satélite de la arteria humeral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa acompañante de? ¿Ya? Por si acaso, cuando ustedes revisen los libros, lo van a encontrar con ese término. Muy bien. Perfecto. Acompaña la arteria humeral en todo su trayecto. Perfecto. ¿Ya? Pero un detalle quiero que sepan. Si yo divido a la arteria humeral en tres partes, la divido en 3/3, y eso lo he visto cientos de veces en las disecciones, divido a la arteria humeral en 3/3, digo tercio superior, tercio medio, tercio inferior. ¿Correcto? Yo digo pura geometría. ¿Correcto? Bien, en el tercio superior, ¿en qué posición se encuentra el nervio mediano con respecto a la arteria?
Eso, muy bien. El nervio mediano es lateral a la arteria. Excelente. En el tercio medio, ¿dónde está localizado el nervio con respecto a la arteria? El nervio suele pasar por delante de la arteria. Cuando uso este término, este adverbio, ¿no? Suele, ¿no? Significa con mayor frecuencia, ¿no? Frecuentemente, comúnmente, usualmente. ¿Me dejo entender? Y cuando uso esa palabrita suele, significa entonces, obviamente, que no siempre es así. Hemos visto casos donde el nervio pasa por detrás de la arteria. Pero no es lo usual, no es lo más frecuente. Lo usual, lo frecuente, correcto, lo común, ¿no? Es que el nervio pasa por delante. En el tercio medio cruza por delante de la arteria. Y por lo tanto, cuando cruza, en el tercio inferior, ¿cómo está ubicado el nervio con respecto a la arteria? Medial. El nervio se va a situar ahora de manera medial. Entonces, cuando el nervio baja, primero, arriba es lateral a la arteria. En el tercio medio suele ser anterior a la arteria y en el tercio inferior suele ser medial a la arteria. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ese detalle es importante. Perfecto, nada más. El otro nervio, el nervio cubital, acá lo vemos. Este es el nervio cubital. Ese es el famoso nervio cubital. Tanto el mediano como el cubital tienen algo en común acá en el brazo. No dan ninguna rama. No dan ninguna rama. ¿A quién inerva el mediano en el brazo? A nada. ¿A quién inerva el cubital en el brazo? A nada. Ningún músculo, ni sensibilidad de la piel, nada. Son dos nervios que están bajando rumbo al antebrazo, donde empezarán a hacerse conocidos. Pero están de paso nomás en el brazo. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, bajan sin dar ramas. El nervio cubital, ¿correcto? Cuando llega acá a la parte baja del brazo, va a acompañar a la arteria colateral cubital posterior. Se va a encontrar con la arteria cubital colateral, o perdón, sí, está bien, perdón, colateral cubital posterior, está bien, con la colateral cubital superior, y van a bajar juntos. El nervio cubital a nivel del codo, ¿por dónde pasaba? Lo vimos en los huesos, por el canal epitrócleo olecraniano, ¿se acuerdan? Por detrás del epitrócleo. Por ahí baja junto con la arteria colateral cubital posterior. Por el canal epitrócleo olecraniano. Nada más. Ese es el famoso nervio cubital. Y luego va a pasar al antebrazo. El famoso nervio radial, no lo vemos acá. Ahí está la arteria humeral, nervio mediano, nervio cubital. El nervio radial acá lo vemos en la cara posterior. ¿Correcto? Acompaña a la arteria humeral profunda, o sea, la colateral radial en el famoso canal de torsión. ¿Ven? ¿Se acuerdan? Para visualizar, para encontrar al nervio radial, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separar a los dos bastos del tríceps. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. El nervio axilar circunflejo acá arriba.